Bienvenidos a los coloquios de iSanidad. Hoy vamos a hablar sobre la eliminación de las sujeciones para las personas mayores en las residencias. Es una medida que ya ha puesto en marcha el Grupo Amavir, que cuenta con 42 centros en toda España. Para ello vamos a contar con 3 expertos de este grupo empresarial. En primer lugar tenemos a Cristian Borovia, que es fisioterapeuta de Amavir Villanueva de la Cañada, Marta Gómez, responsable asistencial de enfermería del Grupo Amavir, y Gemma Mateos, que es terapeuta ocupacional de Amavir Villanueva de la Cañada. Voy a lanzar la primera pregunta. Si te parece, quizá puedes empezar tú, Marta. ¿Cuidar sin atar es posible y es seguro? Pues hay 2 puntos muy importantes. Atando no se cuida y atar no es seguro. Entonces, para cuidar a una persona no es necesario retenerla. Hablamos de sujeciones, que suena más bonito, pero al fin y al cabo es atar. Privamos a la persona de su libertad. Y por mi experiencia, cuando tú tienes a gente sujeta, te das la vuelta más tiempo sin estar pendiente, te vas a hacer algo sin estar pendiente de esa persona. ¿Qué ocurre? Cuando tú tienes una persona que no está sujeta, de pronto la tratas de forma humana, que es que todo esto conlleva una deshumanización del trabajo. Entonces, al no tener sujeta a la persona, estás más pendiente y te dedicas más a ella. Entonces, se cuida más sin atar. Y luego las sujeciones producen muchas consecuencias. Al estar una persona sujeta, la movilización es menor, entonces las úlceras por presión aumentan. Cuando una persona tiene capacidad de deambular y le llevamos al baño, fomentamos que conserve la continencia, si esa persona la atamos porque nos da miedo que se caiga, acabamos poniéndole un pañal, un absorbente, y le hacemos incontinente. Entonces, la sujeción no es segura y no se cuida nada con la sujeción. Sí, además es posible porque además llevamos ya varios años trabajando de esta manera. Concretamente desde abril del año 2014 implantamos este proyecto en nuestro centro, que fuimos los pioneros en Amavir Villanueva, y desde entonces estamos trabajando en esta línea. La compañía ahora mismo tiene 19 centros en su totalidad que son libres de sujeciones y trabajamos en esta línea para que en el futuro más próximo todos nuestros centros sean libres de sujeciones. Yo creo también que cabe destacar que en cuanto a la seguridad tenemos que decir que un centro libre de sujeciones no significa que sea un centro libre de caídas. De hecho, las caídas están y las caídas en cierto modo son importantes puesto que da libertad de movimiento. Entonces, partiendo de eso, sí que lo que tenemos que trabajar es intentando minimizar las consecuencias derivadas de esas caídas, que es lo importante y lo que trabajamos conjuntamente con este proyecto. Entiendo también, Cristian, que el hecho de que una persona esté atada, que se intente mover en una situación de nerviosismo, también eso os incrementaría el trabajo a los fisioterapeutas porque se pueden hacer más daño. Sí, de hecho está demostrado que una caída con residentes que tienen sujeciones pueden ser y son mucho más graves que en caídas que en residentes que no las tienen. Es que pensamos muchas veces que el sujetar, o hemos pensado siempre que sujetar evita caídas, y al contrario, no evita caídas. Lo que dice Cristian, las consecuencias de eso son mucho peores que el poder deambular de forma libre. Las personas se caen con la silla incluida o con el sillón, entonces tienen fracturas derivadas de caer con... Las posiciones de la caída son mucho más graves que si se caen. Los traumatismos son mucho más fuertes al tener las sujeciones puestas porque intentan echarse hacia adelante o lateralmente, y si se caen estando en una silla de ruedas, por ejemplo, pues las consecuencias pueden ser mucho mayores. ¿Cuáles diríais que son las claves para llevar a cabo esta estrategia o esta medida para eliminar las sujeciones? Yo creo que lo importante sobre todo es la formación a todos los trabajadores y la información, tanto a los trabajadores como a las familias, que al final es un proceso que se lleva entre todos. Las familias al principio son muy reacias a ese cambio, puesto que ellos pensaban que era lo mejor y lo que nosotros también hemos trabajado hasta entonces, que sujetar era lo más seguro. Entonces convencer y hacer ese cambio de mentalidad a las personas, a los familiares y a nosotros mismos como trabajadores es importante. Sí, también el cambio de mentalidad y la forma de actuar totalmente contraria a la que llevábamos en ese momento, ¿no? Porque
tuvimos muchas charlas con el personal, con todos los trabajadores, sobre todo con el personal auxiliar, que al final es el personal que más tiempo pasa con los propios residentes, y nosotros fuimos los primeros que cuando nos presentaron el proyecto estábamos muy escépticos, ¿no? Teníamos muchos miedos, muchas inseguridades, pero el personal auxiliar eran los que más, porque eran los que más tiempo estaban con ellos. Entonces tuvimos que intentar ayudarles, intentar cambiar esa mentalidad para que se sintieran seguros y hacerles ver que el cambio era posible. Marta, Gemma, comentabas hace un momento también el hecho de explicárselo a las familias. ¿Cómo lo hacéis para tranquilizarles ante esta situación que ellos no tenían contemplada? Mediante charlas informativas, charlas que vinieron de fuera externos también a darnos, tanto primero a nosotros como profesionales para informarnos sobre el proyecto y después poder transmitir este proyecto a las familias. También intentamos clasificar esas sujeciones entre las más fáciles hasta las más difíciles, entonces en principio la metodología era intentar desatar a las personas que eran más fáciles para nosotros y así conseguir la confianza de las personas que eran más reacias al desatar, a que tuviesen confianza en nosotros para poder realizar este cambio. Estáis 3 especialistas aquí del mismo grupo. ¿Cómo es de importante la interrelación entre diferentes profesionales para llevar a cabo el proyecto? Lo que es importante es que todos vayamos remando en la misma dirección. La verdad es que estos proyectos hacen equipo, nos une muchísimo y es que no podemos ir cada uno en nuestra línea, sobre todo porque para desatar hay que tocar muchas partes del usuario, desde lo físico, psicológico, social. Entonces, cada departamento tiene su parcela donde actuar y sin los compañeros esto no se podría hacer. Tiene que ser un trabajo en equipo totalmente, porque en cuanto uno de los departamentos no esté a favor, porque al principio pasaba ese miedo, entonces no se consigue el éxito. O sea, todos tenemos que tener claro el objetivo y todos apoyarnos. Es fundamental que el equipo esté totalmente unido, implicado y motivado en el proyecto. Para ello pues, realizábamos reuniones semanales del equipo técnico, donde se determinó la figura del responsable, o también llamado champion, y cada responsable era de un área diferente. Los distinguimos entre el área de caídas, de sujeciones y demencias. Entonces, según íbamos quitando las sujeciones más fáciles, nos fue dando seguridad y confianza a nosotros mismos para que a su vez también transmitirla a los familiares. Habláis de miedo, de escepticismo entre vosotros mismos, pero esto en realidad es un proceso que no se pierde, ese miedo o ese escepticismo de la noche a la mañana. Empezáis por los más sencillos, ¿cómo se culmina ese proceso hasta llegar a los pacientes o a los residentes más complicados? Venga. Mediante formación, yo creo, ¿no? Cuando empezábamos a coger confianza, tanto nosotros y transmitírselo a las familias, pues ellos también se apoyaban en nosotros. De hecho, hicimos una práctica en nuestro centro que metimos en la sala de terapia a aquellos familiares que eran más reacios al cambio, al desatar, y les pusimos en sus propias carnes las sujeciones que ellos, sus familiares tenían. Entonces les pusimos estímulos como refrescos, patatas fritas a su alcance, pero con la limitación de que no podían alcanzar a ellas. Y claro, se fueron después de la práctica diciendo, ostras, mi familia lo está pasando mal. Entonces ahí hubo un cambio de mentalidad por parte de ellos y ya accedimos a retirar las sujeciones que eran más difíciles. Es verdad que es algo muy difícil porque crecemos en una cultura que es muy protectora, entonces nos inculcan que el poner una sujeción, que el atar, es por el bien del usuario. Entonces, si crecemos pensando eso, de la noche a la mañana, que nos digan que no, que lo estamos haciendo mal y lo que hay que hacer es dejar a las personas libres sin atar, cuesta. Entonces, esto sobre todo es ver para creer. Empiezas con miedo y dices, bueno, venga, me lo creo, pero y si consecuencias, las familias son muy reacias, entonces es verdad que se pasan malos momentos, pero con el tiempo, el éxito te demuestra que es posible.
Nosotros fuimos los primeros, en nuestra propia persona, que realmente pensábamos que este proyecto no se podía realizar, porque claro, estábamos tan acostumbrados a trabajar de una manera que era todo lo contrario a partir de ese momento. Entonces nos lo tuvimos que creer primero nosotros mismos para luego transmitírselo a los demás trabajadores, a las demás áreas profesionales. Entonces también fue un proceso lento, poco a poco, pero que bueno, pues poco a poco vas viendo que da resultados positivos y nos lo fuimos creyendo y el proyecto pues al final se fue llevando poco a poco solo. De hecho, ya llevamos casi 5 años en nuestro centro siendo libre de sujeciones y ahora al contrario. Yo el otro día iba caminando con mi familia y vi a una mujer en silla de ruedas con sujeción y ahora ese cambio de mentalidad que hemos hablado choca. A nosotros nos choca ver ahora a gente atada. Ahora se te hace raro ver a una persona con una sujeción, a lo mejor en un contexto distinto en la vida cotidiana, y se te hace raro ver a una persona con una sujeción, te resulta muy chocante. Y si no me equivoco decíais que ya lo habíais puesto esto en marcha en 18 centros, hay 42. ¿Cómo está siendo la comunicación ahí entre centros para transmitir esta nueva forma de trabajar y qué os transmiten los trabajadores que están ahí un poco expectantes? Al final los centros se nutren de las experiencias de los demás, entonces lo que hacen es, tienen una relación muy directa, porque cuando tiene algún centro alguna duda, pues llama a otro que lleva ya años libre de sujeciones. Y ese apoyo de todos, porque somos una empresa muy grande, entonces cada centro no tiene que trabajar por su cuenta, sino que tenemos que tener unos criterios todos unificados. Entonces, entre centros que ya han logrado desatar y centros que todavía tienen alguna sujeción, se apoyan. Nos llaman por teléfono los fisioterapeutas, terapeutas y les vamos dando pautas o alguna idea que a ellos se les escapaba y nosotros después de tanta experiencia en tantos años, pues... O han venido al centro para ver cómo hemos actuado, para coger ideas, estrategias, para ayudarles en ese sentido para intentar que la retirada fuese satisfactoria de forma prolongada y poco a poco. ¿Y tenéis algún tipo de deadline para llegar a estos 42 centros libres de sujeciones ya? No sé si en 2022, 2023... Tampoco nos ponemos una fecha límite, pero bueno, se trata de ir poco a poco porque todavía son unos cuantos centros los que quedan por retirar la totalidad de las sujeciones, pero bueno, se está trabajando en esa línea para intentar conseguirlo pues, en un futuro lo más próximo posible. ¿Qué estrategias se han desarrollado para evitar la aplicación de las sujeciones desde el punto de vista médico, enfermero, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional? Pues, ¿quién empezamos con la visión de enfermería? Pues enfermería, de la mano con auxiliares de enfermería, que es el personal de atención directa, lo primero que hay que hacer es reorganizar el trabajo, porque bueno, pues al principio las funciones, la organización del trabajo de los centros va muy encaminado al trabajador, a optimizar tiempos, y entonces hay que cambiar esa visión, no, va dedicado al usuario. Entonces, por ejemplo, las levantadas se analiza en qué momentos hay más caídas, menos, quién se cae, en qué horas, entonces se modifican las levantadas, las acostadas, los momentos de los comedores, la vigilancia en los salones. Entonces, a nivel de auxiliar de enfermería hay una reorganización total de tareas. A nivel de medicina hay una revisión del tratamiento, porque ¿qué ocurre? Muchas de las personas que están atadas tienen medicación neuroléptica, hipnóticos, benzodiazepinas, que lo que hacen a la persona es estar con más inestabilidad. Entonces, va de la mano desatar y eliminar esa medicación, porque estamos hablando de sujeciones físicas, pero esa medicación es sujeción química. Entonces, medicina también hace una revisión de esos tratamientos. Luego, desde el punto de vista de los departamentos de terapia ocupacional y fisioterapia, la estrategia principal fue la implantación de la seguridad física pasiva, para intentar conseguir un centro lo más seguro posible y que a su vez pues, permitiera o facilitara la movilidad de los residentes. Y eso se consigue mediante adaptación, como ha dicho Marta, tanto en la sala de convivencia como en las habitaciones. Tuvimos que invertir desde la compañía en ayudas técnicas, como son pues, butacas de patas cortas, como son sillas reclinables, cojines en cuña,
bases antideslizantes para evitar que se resbalasen los residentes y también incluso espacios donde poníamos al grupo de residentes que estábamos desatando con una vigilancia y una supervisión continua por parte del personal gerocultor y con registros, con hojas de registros pre y post retirada, diurnas y nocturnas, porque es verdad que muchos residentes tenían alteraciones diurnas o nocturnas y al contrario, y no diurnas o nocturnas. Entonces ellos también nos iban dando el feedback de cómo iban encontrando a esos residentes. Eso en cuanto a las adaptaciones diurnas. Y las nocturnas, bueno, más bien... En cuanto a las adaptaciones nocturnas, pues teníamos la colocación de las habitaciones de camas ultra bajas, lo más bajas posibles para que en el caso de que se intente levantar, pues la caída no sea demasiado grande. La colocación de esas mismas camas pegadas a la pared para evitar taponar una salida de la cama, que solo tuviesen una salida, y a la vez pues colocar elementos como colchonetas en el suelo en pacientes que por sí mismos no son capaces de mantener la bipedestación, y en los que sí son capaces de mantenerla ponemos puzzles como los de los niños o los bebés que ponemos en el suelo, para permitir su libre deambulación por la habitación, pero que en caso de tener una caída o un percance, pues que la consecuencia de la caída sea menor, es decir, que el golpe contra el suelo pues, pueda ser menor, porque no se le puede poner a una persona que mantiene la bipedestación colchonetas más gorditas, porque les haríamos que la marcha fuese más inestable. No sé si de algún modo tenéis en estos 5 años que estéis trabajando contabilizado cómo han cambiado estas lesiones o la gravedad de las mismas. Es verdad que objetivamente no aumentan las caídas, incluso disminuye. Realmente en los centros las personas que se caen son las personas que son más autónomas. Entonces estos usuarios que teníamos sujetos, al retirar las sujeciones no tienen caídas. Entonces sí que está contabilizado, yo no sé los números, pero sí que objetivamente se ha demostrado que ni ha habido más aumentos de caídas, ni mayores fracturas, ni mayores lesiones. Lo que sí hacemos es el análisis de las caídas de forma mensual, viendo los caedores de repetición, las personas que se caen más habitualmente, y las analizamos desde el punto de vista pues, de en qué lugar ha sido, a qué hora ha sido, por qué motivo. Ponemos estrategias. Entonces hacemos estrategias, como hemos comentado, poner pues eso, un tipo de ayuda u otra en función de lo que creemos conveniente para intentar minimizar o intentar prevenir pues que vuelvan o minimizar un poquito esas consecuencias derivadas de las propias caídas. ¿Y cómo establecéis estas estrategias? Porque entiendo que es un paciente bastante complejo también para que él pueda entender lo que le está pasando. Claro, depende un poco del tipo de paciente, porque pueden ser caídas en pacientes a lo mejor con cierto deterioro cognitivo, entonces ahí entraríamos un poco pues eso, que no son conscientes de exactamente por qué se caen, simplemente pues tienen una deambulación errática y a lo mejor pues tropiezan o tienen inestabilidades. En pacientes que son más autónomos, que su estado cognitivo es óptimo, pues ahí se les puede explicar, pues mira, es mejor que hagas esto así, o vamos a adaptar la habitación de esta manera para evitar que te caigas, o vamos a hacer que te levante antes el personal auxiliar para evitar, porque a lo mejor se ponen nerviosos porque quieren ser los primeros en ducharse y a lo mejor pues eso hace que se lo quieran hacer ellos y eso provoque pues una caída. O sea, depende del tipo de paciente y del tipo de cómo ha sido la caída, pues adoptamos unas medidas u otras. Muy bien, pues no tenemos mucho tiempo para más. Muchísimas gracias por haber venido a los coloquios de sanidad y nada, os esperamos dentro de poco en la redacción.